a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo del 1 en adelante. Solo vamos a considerar el 1 y el 2. Está entre los últimos escritos o las últimas cartas de la Biblia. Y vamos a leer primeramente la versión 60, hermanos, que es la más popular, que asumo que la mayoría solemos leer. Y dice la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 1 y 2. Dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Y lo dice el versículo 2. Desead, así dice, como niños recién nacidos, la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Siéntese, por favor. Ahí en la pantalla le van a poner otra traducción de la Biblia, que es la traducción lengua actual. Y la razón por la que voy a leerla también es precisamente para hacer una aclaración en relación a lo que se le conoce las traducciones de la Biblia. Cómo es que hay ocasiones en donde ciertas palabras, cuando se leen en el castellano de muchos años atrás, hoy en la actualidad tienen otra connotación. Y dice la Biblia de la siguiente manera: por lo tanto, dejen de hacer lo malo, no se digan mentiras, no sean hipócritas, no sean envidiosos ni chismosos. Oiga, qué palabras tan más duras, ¿verdad? Y dice, más bien, dice, busquen todo lo que sea bueno y que ayude a su espíritu, así como los niños recién nacidos buscan ansiosos la leche de su madre. Si lo hacen así, serán mejores cristianos y Dios los salvará. ¿Sabe que estas dos versiones, una presenta una mejor explicación que la otra? Yo quisiera continuar con esta serie de mensajes que dejé pendiente esas semanas anteriores que no estuve predicando, en donde hablábamos precisamente sobre un tema en general y lo titulábamos Camina con Dios como un niño. Cuando hablábamos cómo es que en la Biblia, una de las maneras en la que también se nos presenta a los cristianos, que cuando se trata de caminar con Dios, de comprender la voluntad de Dios, de crecer en Dios, de conocer a Dios, hermanos, los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, precisamente ocupaban diferentes analogías o comparaciones de cómo hacer transmitir un mensaje mejor para los oyentes. Y precisamente semanas atrás hablábamos cómo el apóstol Pablo precisamente hablaba en relación, el salmista David hablaba en relación a una manera de traer una ilustración de cómo es que él confiaba en Dios. Y él decía que confiaba en Dios como un niño destetado. Y hacíamos esa analogía, cómo es que cuando un niño está pequeño, un bebé, y está en brazos de mamá, en la etapa en donde se le amamanta, veíamos cómo es que en realidad en el corazón y en la mente de ese niño, en realidad no pasa nada preocupante. Decíamos que en la mente y en el corazón del niño no se preocupan si se pagó la renta o si hay dinero o si a alguien le está pasando algo. Simplemente el único enfoque del niño es precisamente comer o participar de la porción de la leche de la mamá. Y lo veíamos cómo es que en la Biblia sí se encuentra, hermano, cómo es que Dios quiere que nosotros caminemos con Él. Y en una de las maneras en las que Dios quiere que caminemos con Él es como niños. Y voy a hacer una aclaración. No me refiero como los niños, esos latosos, esos niños especialitos, ¿verdad? Cada vez que voy a Walmart, de repente veo niños que, wow, hermano, me sorprendo. Sinceramente, el escucharlos y el verlos, cómo es que se alteran y alteran a los padres y a los que no somos los padres que vamos caminando. De repente uso una frase y le digo a mi esposa, mira, ahí están sacrificando un niño vivo, porque se escuchan unos gritos. No me refiero a esos niños, a los niños caprichosos, los niños maleducados o malcriados, no.
Yo me refiero específicamente a la parte del niño o del bebé en donde desarrolla esa otra visión, en donde ellos aprenden a confiar en Dios como bebés. De la misma manera, decía el salmista, así debe de ser la confianza del Hijo de Dios. Y yo recuerdo que decía una palabra y yo decía, lo que pasa es que se nos olvida a nosotros confiar en Dios. Un día aprendimos a confiar en Dios y por alguna razón suceden etapas en donde olvidamos confiar en Dios. Esta semana, dándole seguimiento a esta serie de mensajes, este mensaje lo he titulado, anhela lo que ayude tu espíritu. Porque precisamente este capítulo, el capítulo 2 de la primera carta del apóstol Pedro a los exiliados de Jerusalén, brevemente lo digo, lo he dicho en otras ocasiones. Los hermanos de la iglesia inicial, la iglesia primitiva, hubo un punto en donde Roma se preocupó tanto porque veía que los cristianos se multiplicaban y eso afectaba los intereses políticos, económicos de Roma. Imagínense, ya no compraban imágenes, eso sucedió en el libro de los Hechos. Imagínense, las cantinas, las tabernas, la prostitución empezó a disminuir porque la gente se acercaba a Dios para tener una mejor calidad de vida y tener una comunión con Dios. Y por lo tanto dice la historia que Roma en ese entonces sintió tanto la presión social, particularmente religiosa, que comenzó a perseguir a los cristianos. Una persecución muy severa, hermanos. Los despojaban de sus tierras, los despojaban de sus negocios y básicamente los echaban literalmente. Entonces, una parte de la iglesia de aquellos tiempos tuvo que emigrar. Aparentemente estas historias las vemos en las películas, las leemos en un libro, pero entrar en el escenario es un panorama totalmente diferente. Aquellos que han visto las imágenes de las guerras que se dan en el oriente o de los ataques, los bombardeos que se dan en el oriente, cuando vemos que la gente van como hormiguitas caminando, hermano, con cobijas y con algunas cosas, en realidad, si usted y yo echamos la imaginación, lo pierden todo. No es como que hay en la maleta hecha la ropa oscura y en esta maleta hecha la ropa clara y luego allá que se traigan los sartenes y acá que se... No, lo pierden todo y solo se llevan lo que traen. Pues la iglesia inicial tuvo este problema, al punto que se tuvieron que ir a refugiar a otros lugares. Y el apóstol Pedro escribe un par de cartas en donde hace un énfasis animando, pero a la misma vez amonestando a los cristianos de aquella generación de lo importante que es observar que en la vida cristiana también existen en ocasiones estos escenarios. Pero para poder evitar en caer en una depresión, en una tristeza, en un desacuerdo, en una rebeldía, en una apostasía, siempre los apóstoles procuraban llevar a los creyentes a través de cartas buenos consejos que tienen que ver con el cómo mantener una relación con Dios en tiempos difíciles. Le digo una cosa, hermano, hoy en día hay consejos para todo. Mire, consejos para tonificar el cuerpo, consejos para la piel, consejos para los pies, para las uñas, consejos para, si quieres, usted es de piel clara y se quiere hacer piel oscura, piel clara, consejos de todos. Y curiosamente, cuando se habla en la vida del cristiano, sí es verdad, hermanos, los cristianos estamos padeciendo mucho de los consejos bíblicos, de lo que tiene que ver con aquellas palabras de sabiduría que la palabra de Dios nos da para nosotros fortalecer nuestra relación en Dios. Hermanos, vivimos tiempos en donde tenemos que fortalecer nuestra relación con Dios de una manera personal, pero también de una manera familiar y más de una manera congregacional. Porque estamos viviendo una época en donde están desmembrando el nombre de Dios constantemente las diferentes religiones, los abusos de la teología, la teología legalista, la teología extremista, la están desmembrando la palabra de Dios, al punto que hoy en día muchas personas ya no saben ni qué creer asistiendo dentro de las mismas iglesias. Y yo creo que los consejos apostólicos deben de ser una de las mejores pilares que los pastores y los predicadores debemos de procurar, porque en ellos hay mucha riqueza para poder mantener una comunión con Dios sólida. Y dándole seguimiento a esta serie de mensajes que lo titulé, vuelvo a repetir, Camina con Dios como un niño. Tiene como propósito este segundo mensaje que nuestras vidas en Dios, hermanos, sigan desarrollando esa parte de crecimiento, esa parte de fortaleza, esa parte de comunión con Dios,
para tener el debido cuidado de no ser presa de las confusiones. Si alguien quiere contestar ese teléfono, por favor. Entonces, cuando hablamos de ello, hermano, quiero primeramente hacer una aclaración. ¿Sabe? Cuando usted lee el capítulo 2 del libro de la carta del apóstol Pedro, yo he escuchado predicadores que utilizan este versículo en particular, el versículo 2, lo han utilizado como una especie de reprensión a la iglesia. ¿En qué sentido? En el sentido que le dicen a la iglesia, ya ven, el apóstol Pedro dijo que no quieran la leche de niño recién nacido. Voy a hacer la aclaración de este versículo que es tan importante que se tiene que expresar y se tiene que interpretar. Los principales propósitos de las cartas petrinas o de las cartas del apóstol Pedro no fueron a cristianos recién nacidos en el evangelio. Las cartas del apóstol Pedro jamás tienen una personalidad de una paternidad, como dijéramos, hablarles como si fueran a niño a los creyentes. Las cartas del apóstol Pedro, tanto como la primera como la segunda, era para atender asuntos complejos que se experimentaban en la moral de los cristianos. Así que cuando algunos maestros o predicadores enseñan y toman este versículo y dicen, no deseen la leche de un bebé, en realidad aquí es al revés. En el griego, cuando dice la palabra leche espiritual, en el griego significa el logos. Porque la palabra logos, traducido al español en nuestro lenguaje, lo que está diciendo el apóstol Pedro, ustedes deben de saber que su relación con Dios, deben de desear el crecimiento como un bebé desea, ansía, quiere, anhela la leche. O sea que en otras palabras, hermanos, ¿quiénes han visto a los bebés? Vaya la pregunta tan obvia. Cuando los niños lloran y luego de repente el niño le dan el biberón y el niño hasta se le va el aire porque se quiere acabar el biberón. ¿Quiénes han visto eso, hermanos? Y uno dice, hombre, si no se está acabando el mundo. Pero el niño se la toma con una desesperación que uno dice, calmado, mijo, pues está bien, no se vaya a ahogar. Y luego de repente empiezan a toser. Y dice, ya ve, porque se la pasó toda. Pues precisamente lo que está diciendo el apóstol Pedro es una analogía de que le quiere enseñar a la iglesia que en la vida cristiana es importante que cuando se trata de buscar a Dios, de crecer en Dios, de madurar en Dios, él hace una analogía, una comparación y dice, así como cuando ves a un bebé que agarra el biberón o el pecho de la mamá, cual sea el caso, dice, y empieza a succionar con esa desesperación, porque así dice la palabra, la Biblia dice, el castellano dice desead, pero en realidad en el original la palabra desead tiene una etimología muy interesante, es la ansia, pero no la ansia negativa, es la ansia de quererlo ya, rápido, de no cuestionar, de no permitir que se pierda el momento. La palabra desead también de la etimología cuando se estudia en el original, no solamente es la ansiedad, sino que cree la desesperación. Pero no la desesperación negativa de cometer errores, sino la desesperación positiva de que quieres estar enfocado en algo de tal manera que lo quieres obtener ya. Y a pesar de que pueda tardar más tiempo, tú te esfuerzas para tenerlo ya. Entonces, el consejo que les da el apóstol Pedro a los cristianos de la iglesia de aquellos tiempos, él les decía en otras palabras, cuando se trata de crecer en Dios, tienes que crecer como un niño que desee la comunión con Dios por medio de la palabra de Dios de una manera desesperada. Voy a hacer una pregunta. Hermanos, de los que están aquí, ¿quiénes son desesperados? Levante su mano sin vergüenza y sin temor y desesperadamente levante su mano. Bien. Y los demás son bien pacientes. ¿Sí? Así como dijo Clavillazo, ¿eh? Las cosas son calmadas. Y yo que me volteaba al revés, dijo aquel, ¿verdad? Aquellos que son desesperados, sabemos por naturaleza, hermano, que cuando queremos algo, tenemos motivos para desearlo. No queremos perder tiempo, no queremos aguardar, y a veces esa desesperación hace cosas buenas. Pero aquellos que les toca ver desde afuera a los desesperados, positivamente hablando, también saben, hermanos, perfectamente
que si no fuera por esa ansiedad, desesperación o urgencia de obtener aquello, las cosas no se hubieran hecho. ¿A quién no le ha pasado, hermanos varones, cuando se trata de comprar un carro? Que nos dicen, está bueno, está barato, ahí voy después. Y luego ya después de que usted va, ya lo vendieron. Y usted dice, si hubiera ido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ocasiones la ansiedad, la desesperación, el deseo, también tiene su lado positivo. Y el apóstol Pedro le decía a la iglesia, hay razones por las cuales ustedes deben de desear, de anhelar, de ansiar la palabra de Dios, el logos de Dios. Y precisamente la introducción está en la parte de arriba. No es que toda no termine la introducción, me refiero al consejo. Y les habla de 4 pecados, como que usted leyó junto conmigo, que tienen que ver en la vida moral de los cristianos. Brevemente los voy a recapitular. El primero les dice, no cuenten mentiras. Oiga, hermano, ¿cómo no iban a contar mentiras los hermanos? Los habían exiliado y luego eran extranjeros en otra ciudad. Y alguien les reconocía la tonadita de voz, les reconocía las facciones, les reconocía la condición. ¿De dónde vienes? Difícilmente podían decir, fíjate que nos exiliaron, nos corrieron. ¿Por qué? Porque eran blanco de persecución y pagaban cantidad por los cristianos. Entonces decía el apóstol Pablo, no mientan, pero también decía, no sean hipócritas. La hipocresía se refería al contexto de no engañar a través de la actuación, cosas que son ciertas. Y luego también les decía, no sean envidiosos. ¿Cómo no iban a envidiar, hermanos? Aclaro, no estoy justificando lo que hacía la iglesia, por eso se les dio el consejo, no. Estoy hablando del escenario real, de por qué razón lo hacían. Imagínense de saber que podían ver a paganos que tenían sus casas, que tenían sus negocios, que tenían su estabilidad económica y ellos, por ser cristianos, lo perdieron todo. Era muy probable que iban a experimentar envidia. Pero también les dice, y no sean chismosos, porque hay algo que sucede a través del chisme. En el chisme siempre hay insatisfacción. Mire, le voy a dar un consejillo. Cuando usted ve a una persona chismosa, es porque está insatisfecha. ¿Sí lo sabía? Los chismosos son insatisfechos. Esa es la realidad. Ay, pastor, sí, es cierto. Como cuando nos hablan algunos, ¿verdad? No digo usted, me refiero en el caminar en la fe. Le quiero compartir algo, hermano, pero no es un chisme, es para estar orando, ¿verdad? Pura envidiota la que siente, ¿verdad? En fin, el chisme sí en realidad tiene una connotación de envidia. Y les decía el apóstol Pedro, decía, cuando se trata de buscar y crecer en Dios como un niño que desea crecer, dice, estos pecados los tienes que hacer fuera de tu vida. Les voy a hacer el siguiente comentario. El chisme, la envidia, la mentira y la hipocresía, estos no solamente se dan en cristianos inmaduros, en cristianos recién nacidos en el evangelio. También hay cristianos maduros, que cantan muy bonito, aclaro, no me refiero a alguno de aquí, pueden enseñar muy bonito, pueden aconsejar muy bonito, pero son más chismosos. Se les descose, dicen que su pecho no es bodega, ¿verdad? Puede haber cristianos muy entregados a Dios aparentemente, muy en buena comunión con Dios, pero lamentablemente su debilidad es su envidia. Y a mí me han compartido en consejería pastoral, me han dicho abiertamente, yo tengo problemas de envidia. Y yo diría dentro de mí, hermano usted, hermana usted, ¿cómo? Lo que pasa es que no somos prácticamente inmunes, hermanos. Eran pecados que surgían en la iglesia de aquellos tiempos. Y el apóstol Pedro les dice, estos pecados háganlos a un lado. Y luego les dice en el versículo 2 precisamente, que es el que vamos a abordar nosotros en breves palabras. Les dice, cuando ahora están creciendo en Dios y están padeciendo todo esto, les dice el apóstol Pedro, dice, es necesario que vuelvan a buscar a Dios de la manera como un bebé está desesperado por beber leche. Y cuando surge esa pregunta, dice en primer lugar, y voy a leer el versículo 2, más bien busquen todo lo que sea bueno y que ayude a su espíritu. En otras palabras, el apóstol Pedro les decía,
ustedes que ya saben qué es lo bueno para ustedes y lo malo para ustedes, y se tienen que abonar a sus vidas lo que espiritualmente les está ayudando. ¿Saben ustedes cuáles son uno de los mayores desafíos de los cristianos del siglo XXI? Que hay un descuido terrible en la vida espiritual del creyente. Terrible. Pastor, negativo. No, es que es en serio. Mira, si tú vas a un doctor y el doctor te dice, ¿a qué vienes? Pues vengo a la vuelta, doctor. El doctor te va a hacer un examen y te va a preguntar, a ver, ¿cuánto tiempo haces ejercicio? No, pues nomás cuando me levanto me estiro ahí, ¿verdad? Ok. ¿Sales a caminar? Sí, del carro a la casa y de la casa al trabajo. ¿El parking? Ok. Y te sigue preguntando el doctor. ¿Comes bien? Oh, sí, el buffet. No falta el fin de semana. Y luego viene el resultado del doctor. Mira, de acuerdo a los estudios y a tu tipo de vida, te dice el doctor, tú estás propenso y le empieza a decir a las cosas que le pueden afectar en un futuro. Cuando le hacemos esas revisiones a nuestra vida espiritual para saber cómo estamos en Dios, hermanos, siendo totalmente honestos entre nosotros y Dios, sin confesarle a nadie, sin publicarlo, nadie va a agarrar así como que el Facebook o el Messenger o el Instagram y va a poner, no, ¿verdad? Nadie va a hacer eso. Pero si somos realistas con nosotros mismos, y yo les empiezo a hacer las preguntas como un doctor desde una posición espiritual, por así decirlo, y yo le pregunto, ¿con qué frecuencia ora? ¿Con qué frecuencia cuida sus ojos? ¿Con qué frecuencia habla con Dios? ¿Con qué frecuencia ama a su prójimo, perdona a su prójimo? Y le puedo dar la lista moral de la palabra de Dios en esos ángulos y la espiritual, que van de la mano. Yo le aseguro, hermano, que lo más probable es que sí estamos teniendo deficiencias en nuestra vida espiritual. Y por eso les decía el apóstol Pedro, les decía, vuelvo a repetir, más bien busquen todo lo que sea bueno y que ayude a su espíritu. En otras palabras les decía, lo que ustedes saben que va a alimentar, va a fortalecer, va a animar, va a traer energía a tu relación con Dios, decía el apóstol Pablo, búscalo. Mira, ¿quién no quiere un mejor pago? Levante su mano. Todos, y los otros pues yo creo que ya les pagan muy bien, pero la realidad es que todos queremos un mejor pago. Y si le dijeran a usted, ve mañana porque te vamos a pagar 20% más de lo que ganas actualmente, ¿qué voy a hacer? Lo mismo. ¿Se cambiaría de trabajo, hermano? Lo más probable es que sí, porque todos buscamos un crecimiento económico, todos buscamos un progreso diario de la vida. Pues de la misma manera le decía el apóstol Pablo a la iglesia, ustedes deben de buscar lo que va a traer fuerza a su espíritu. Hermanos, hay una grave necesidad en la iglesia de la actualidad. Los cristianos no oran. No me voy a cansar de decirlo porque es la verdad. Los cristianos casi no leen la Biblia. Los cristianos desafortunadamente evangelizan poco. Los cristianos se les dificulta venir a la iglesia. Y eso es una conducta que el apóstol Pedro le decía a la iglesia. Busca lo que va a alimentar tu espíritu. Y un cristiano, para poder caminar con Dios y para poder crecer en Dios, y si lo quiere ver desde la perspectiva como un niño, un cristiano tiene que tener ese sentir que decía el apóstol Pedro, desesperadamente, ansiosamente, urgentemente, busca lo que va a traer un bien a tu espíritu. Yo entiendo, hermano, que a veces no tenemos motivos para buscar a Dios, porque no necesariamente el hecho de estar doblando la rodilla, abres los ojos y te aparece un billete de $100. Bendito sea el Señor que así le pasara, ¿verdad? Yo entiendo que por el hecho de venir a la iglesia, así como que va caminando al parking y se encuentra un billete de $50. ¿Verdad que no, hermanos? Uno que otro le habrá pasado tal vez. Pero la realidad es que no. Y a veces no nos sentimos muy motivados a buscar algo a nuestro favor espiritualmente hablando. Porque nuestros principales motores para poder actuar generalmente es el dinero, generalmente es el miedo a morir, generalmente es el progreso, pero la vida espiritual no. Y decía el apóstol Pedro, busca lo bueno, lo que va a alimentar tu espíritu. ¿Por qué?
Porque buscar lo bueno, buscar lo que alimenta el espíritu, se refiere a 4 palabras que las definiré brevemente, que son muy conocidas. Buscar lo bueno y lo que alimenta el espíritu es el crecimiento espiritual. Es esa parte constante de nosotros que vamos aprendiendo, pensando mejor, que vamos siendo mejores hijos de Dios. Hermanos, ¿quién no le ha dicho a su hijo alguna vez, ya madura por favor, hijo mío? ¿Quién no se lo ha dicho? Todos en algún momento como padres se los hemos dicho a nuestros hijos, o nos lo dijeron nuestros padres. ¿Por qué no lo decían? Porque ya éramos el chamacote de 16 años y todavía andábamos con niñerías, ¿verdad, hermanos? ¿Sí se acuerdan o no? Y nos decían los papás, ya compórtese como un jovencito de 16 años. ¡Ya! Es que me acordé. No se quedaba. Entonces, pasa, hermano, pasa que esa reacción, es por eso es tan importante el crecimiento, para ubicarnos en la edad en la que estamos llevando nuestra vida a cabo. Es importante el crecimiento espiritual en la vida de un cristiano para que conforme va creciendo en el Señor las circunstancias de la vida, escúcheme, estemos a la altura de ellas. Estemos a la altura de ellas. No podemos ser niños espirituales en el contexto de no madurar y de no crecer y que vengan grandes adversidades. ¿Qué nos va a pasar, hermanos? Pues vamos a renunciar, a correr, a confundirnos, etcétera, etcétera. Y por eso decía el apóstol Pedro, decía, busca lo bueno, busca lo que va a ayudar tu espíritu, pero también significa madurez espiritual. La palabra madurez tiene que ver con el punto exacto de algo ante algo. Mire, hermanos, pregunta seria, es parte del mensaje, no crea que al pastor se le cruzó un cable. ¿Quién sabe cómo agarrar una sandía? No me va a decir con las manos, pastor. No. ¿Quién sabe cómo elegir una sandía madura? Y dice, pocos. Generalmente, ¿qué hacemos? Agarramos. Esta está buena. Y le echamos al carro. Muy importante, que esté grande, ¿verdad, hermanos? Pero ¿cuántas veces no nos ha pasado que nos traiciona eso? Dicen que las sandías, para poder elegir una sandía madura, tiene que ver en la parte de donde precisamente se desprende. ¿Sí estoy en lo correcto? Y dicen que los colores indican su tipo de madurez o su grado de madurez. Que usted vea a alguien agarrando una sandía y viendo ahí el hoyito, va a ser raro, va a decir, mira, ese raro. No, es que sí sabe cómo elegir una sandía. Y cuando el apóstol Pedro le decía a los cristianos, busquen lo que va a hacer crecer tu espíritu, es porque él buscaba que los cristianos que ya se encontraban en una posición de crecimiento en Dios, ante las adversidades que ahora estaban viviendo, él quería que ahora fueran maduros para poder sobrellevarlas. Escúchame, tú has actuado con madurez en muchas circunstancias de tu vida y has sabido cómo responderlas. Trae a la memoria, pero te tengo que recordar algo. Hay otras a las cuales no hemos sabido cómo reaccionar. Y no es porque Dios se quedó atrás. No es porque Dios se le pasó la mano y nos está echando más agua en el vaso. No, es porque lamentablemente ya no estamos a la altura de las siguientes circunstancias. Y para poder estar a la altura de las siguientes circunstancias, escúchame, desesperadamente, urgentemente, a manera de ansiedad, ahora debemos de seguir creciendo en la madurez para poder estar a la altura de lo que estamos experimentando en la actualidad. Yo le voy a decir algo con mucho aprecio. Los mismos problemas que tenía de joven no son los mismos problemas que tengo ahora de maduro y de casado. Los mismos problemas de joven cristiano cuando era un adolescente no son los mismos problemas que ahora tengo, que sirvo al Señor. ¿Por qué? Porque conforme va creciendo la vida, va demandando un crecimiento y una diferente manera de comportarse. Es necesario, decía el apóstol Pedro, que tú como cristiano, si ya has madurado, madures más, para que puedas estar a la altura de lo que está sucediendo. No está mal, hermanos, desesperarse cuando viene un problema. No está mal llorar, yo lo digo muchas veces. Lo malo es quedarse ahí. Dios sabe que somos humanos y que nos quebramos. Pero lo que Dios también sabe es que nos da a través de su palabra el entendimiento claro para que no dejemos de crecer en el Señor.
Pero también lo que significaba al decir la frase, lo bueno y lo que ayude a tu espíritu, se refiere al parecernos a Cristo. ¿Sabías tú que cuando los apóstoles caminaban con Jesús, cómo cometían errores, hermanos? ¿De veras? Uy, sí, un montón, hermanos. Imagínense este escenario, lo voy a contar solo uno. Estaba el maestro ahí conviviendo en casa, en una casa, y luego de repente se le acerca a un discípulo y le dice, Señor, yo quiero que cuando vengas en tu reino, yo quiero estar a tu derecha, Señor, pegadito a ti, Señor. ¡Qué cabezota! Si el Señor está sentado a la diestra del Padre, ¡qué cabeza! Y luego llega la mamá y le dice, y que mi otro hijo esté en el otro lado tuyo, Señor. Y ya me imagino al otro discípulo sonriendo, bueno, te lo pidió mi mamá, Señor. Imagino ese cuadro. Y yo digo, ¡qué bárbaros! Es como si, te lo voy a decir a tu entendimiento y el mío. Es como si tu hijo te ve llegar a casa y luego que le compartes a tu esposa, fíjate que esta semana fue una semana muy pesada, pero bendito Dios, me pagaron más y vamos a poder pagar otras cosas y guardar. Y luego que llegue tu hijo de 15 años y te diga, ¿eso qué? Yo puedo ganar el doble si yo quiero. Se ríe, pero se ríe porque ¿sabe por qué? Porque sabemos que son mentiras en realidad, posiblemente. Pero ¿qué es lo que detectamos en ellos? Inmadurez. Cuando dice el apóstol Pedro que busquen el bien para su crecimiento espiritual, para que se parezcan a Cristo, es porque fíjese lo que le voy a decir. La vida de los apóstoles, de los discípulos de Jesús, en los evangelios, las narrativas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, comparado al libro de los Hechos, cuando vino el investimiento del Espíritu Santo y la iglesia salió a predicar, nosotros vemos unos discípulos ahora transformados en apóstoles, hermanos, cómo se parecían al Señor. Difícilmente se doblaron. Cuando se estudia la muerte de cada uno de ellos, las persecuciones que tuvieron por años, las traiciones que vivieron, porque Pablo hasta él dijo, me han olvidado. Ya no vemos apóstoles infantiles o limitados. Ahora vemos hombres que se parecían al Señor, hombres seguros, hombres apasionados del mensaje, hombres entregados a lo que creían, hombres que querían cumplir la misión de la misma manera como lo vieron en Jesús. Y por eso decía el apóstol Pedro, busquen el crecimiento y en su espíritu, porque eso es parecernos al Señor. Mira, que nos comparen con nuestros padres, a algunos les da gusto, a otros no. Pero que alguien nos compare al Señor, en un buen sentido de la palabra, es una honra. Que digan, hermano, usted ama al Señor. Es una honra. ¿Sabe por qué? Porque difícilmente hoy en día podemos ver cristianismos, creyentes, que se acerquen a la imagen de Cristo. Y por eso decía el apóstol Pedro, ustedes abonen, crezcan a la madurez, al crecimiento, al parecerse al Señor. Pero surge la pregunta, ¿cómo debemos entonces buscar lo que es bueno y que ayude a nuestro espíritu? ¿Cómo se busca eso? ¿En dónde está? ¿En dónde se encuentra? Y ahí viene lo que generalmente comparto. Que se limpie la cabeza y el corazón el creyente, el pensar que por el hecho de que alguien te imponga manos, ya se solucionaron los problemas y ya eres la reencarnación del apóstol Pablo. Que se quite la mentalidad barata de los cristianos, de la mala interpretación, que por el hecho de simplemente decir, sí, ya con eso es suficiente. No. Para poder crecer en el Señor, para poder entrar en ese estado de desesperación, en esa actitud y conducta de ansiedad, en ese deseo santo de poder crecer en el Señor,
se necesita forzosamente un estilo de vida. Se necesita forzosamente un par de aguas. Se necesita forzosamente la aceptación, el arrepentimiento, el deseo de decirle al Señor, sí, Señor, yo quiero ser como ellos. Y cuando decía el apóstol Pedro, ¿sabe cuáles son esas conductas que abonan el crecimiento? Brevemente las repito. Orar, aprender de la palabra de Dios, hacer el bien, adorar, ser fiel, amar a Dios, servir a Dios, vivir una vida con propósito, tener un enfoque en la vida, hacer objetivos, pero sobre todo tener la meta de lo que estamos haciendo en nuestra comunión con Dios. Cuando decía el apóstol Pedro y les decía a los cristianos, busquen el crecimiento, ¿sabe qué pretendía el apóstol Pedro? Donde se lee en toda la carta, que los cristianos se mantuvieran. No les estaba yendo bien. Y no solamente que se mantuvieran, sorpréndase, que sobre esa tempestad crecieran. Qué difícil, hermanos. Mira, dijo alguien por ahí, ¿verdad? Ya no siento lo duro, sino lo tupido. Y luego le dijeron al otro, ¿verdad? Pues tú nomás aguántate, cúbrete la cara. Como dijo aquel, ¿verdad? Lo estaban linchando y dijo, nomás en la cara no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque después ya me van a quitar lo hermoso que estoy, ¿verdad? No, no es así como funciona. El cristiano no está para defender su cara, ni tampoco está para soportar en esos términos. El cristiano está para glorificar a Dios a través de nuestra persistencia. Y cuando venga esa adversidad, aunque posiblemente nos golpea metafóricamente las emociones, el espíritu, y nos duele, sea simplemente una enseñanza y un crecimiento, que lo que viene a continuación no va a detenernos, porque ya crecimos en el Señor para la gloria de Dios. Y decía el apóstol Pedro, ¿cómo? Cuando usted lee la carta completa, les da consejos. Mira, ningún cristiano crece si no busca su vida espiritual. Ninguno. Es como querer ir a trabajar, pero no estar ahí. ¿Sí me expliqué? Es como que te contratan, pero no vas a trabajar y a los 15 días quieres que te paguen. Es como inscribirte a la escuela y no ir, y el día de la graduación quieres caminar por ahí. Imposible. No falta un raro que diga, ¿verdad? Yo conozco un caso, pastor, que a alguien que le pagan sin trabajar. Y allá en México hay muchos, es pura corrupción. Pero la realidad cristiana es que un cristiano no crece en el Señor si no practica esta y no ejercita estos principios. Y cuando decía la leche espiritual, no se refería a los rudimentos de la fe. Se refería a que como el niño desea la leche espiritual, dice así, tú desea crecer en el Señor, desea la madurez espiritual. ¿Por qué un bebé no quiere leche? Me di a la tarea de traer a mi memoria por qué mis hijos no querían leche cuando estaban chiquitos. Dicen por ahí que a veces es porque no les gusta. Sí es cierto, hermanas. Otra de las veces dice que es porque no les cae. Ese es un término medio raro, ¿verdad? Pero es que no le cae. Yo digo, pues está muy pesado. No, ¿verdad? No le cae. Pero ¿qué cree? También hay otra razón muy poderosa por la que a veces los niños no quieren la leche. Porque están enfermos. ¿Tú sabes por qué hay cristianos que no les gusta orar? Hay cristianos que no les gusta orar. Ay, pastor, ¿de veras? Sí. Es que el gusto es algo que nace en ti. El saborear algo, la delicia de querer algo. ¿Sabes por qué hay cristianos que no les gusta orar? La respuesta es muy simple. Porque si lo observamos a la conducta de un bebé, como dijo el apóstol Pedro, puede ser porque ese cristiano en realidad, así de simple y así de fácil, no le gusta orar porque no le cae bien. ¿Cómo? No le cae bien orar. Le afecta. ¿Cuántas veces en el cristianismo algunos cristianos dicen, empecé a orar con frecuencia y me empezó a ir muy mal? ¿Quién ha tenido esas experiencias? Y dicen, no, mejor no oro. ¿Por qué? No es que no me cayó bien la oración. Muchos problemas. Como los bebés. No solamente no les cae bien, sino también porque están enfermos. ¿Sabías tú que una enfermedad es un desbalance en el cuerpo de alguna parte de nuestros órganos o de nuestro sistema?
lo que se le conoce como el buen sistema que está fluyendo en sus sistemas que tiene el ser humano, sus órganos, todo va avanzando, avanzando, avanzando. Pero cuando algo no te cae bien, es porque probablemente estás enfermo. Y espiritualmente hablando, ¿sabes por qué hay cristianos que no pueden crecer espiritualmente? No ansían crecer espiritualmente. No están desesperados por crecer espiritualmente, porque están enfermos. Y la enfermedad en la Biblia, una de sus tipologías es el pecado. Cuando un cristiano está cometiendo un pecado constantemente, el cristiano no tiene preocupación por crecer, porque no la requiere su espíritu. Y cuando un cristiano, vuelvo a repetir, está practicando pecado de cualquier índole, hermano, vocal, visual, auditivo, de sentido, del tacto, el gusto, cual sea, el cristiano prácticamente se enferma espiritualmente y no tiene la necesidad de querer aprender más acerca de Dios. No tiene la necesidad. Escuche, voy a aclarar algo. Hay una gran diferencia entre un cristianismo que de manera estándar se acercan a la comunión con Dios. Pero yo no estoy hablando de esos cristianos. Yo estoy hablando de los cristianos de los mensajes apostólicos, de los que le decían al cristiano: ansía, desespérate, busca, que sea una urgencia para ti crecer, que sea la plenitud de Dios en tu vida. Mira, es como los hijos. Hay hijos, lo vamos a ver, unos ya lo vieron. Hay hijos que simplemente lo único que quieren es marcar la semana. Lo único que quieren es sacar para poder pasearse y irse al parque, irse de diversión. Es lo único que para eso quieren. Ellos no tienen la aspiración de tener una casa, no quieren hacer una profesión, y tú los observas y simplemente quieren vivir al estándar de la vida. Pero hay otros hijos que tú los observas y ellos tienen un grado de ambición positivo. Tienen un grado de deseo de hacer algo en la vida, de alcanzar un logro, de tener un mejor trabajo. Y tú ves esa gran diferencia. Eso sucede mucho en las iglesias cristianas. Hay cristianos que mientras creen que el crecimiento es así como que, pues ahí se va a ir dando, ahí tranquilón, ahí leve. Hay otros que sí realmente en su comunión con Dios sienten la necesidad de que se observan a sí mismos y dicen: ya tengo 1 año en la iglesia, ya tengo 2 años en la iglesia, quiero crecer en el Señor, quiero sentir más la presencia de Dios, quiero buscar la gloria de Dios, quiero ver milagros en mi vida, y entran en ese estado sano de desesperación, de ansiedad, de la búsqueda de Dios para un crecimiento espiritual. Hoy en día, si algo está padeciendo la iglesia de la actualidad, es que los cristianos difícilmente están sintiendo la necesidad de desear crecer espiritualmente. Los niños, cuando están chiquitos, tienen un instinto. Ellos quieren comer. A ellos no les importa si usted anda de buenas o de malas. A ellos no les importa si usted tiene o no tiene. A ellos no les importa su estado de ánimo. A ellos no les importa nada, porque no pasa por la mente de ellos. El único enfoque de ellos es comer. Y bendito Dios por ese instinto natural. Porque si no comieran, entran en ese estado de desnutrición que en un futuro les afecta para el mejor desarrollo de sus cuerpos. ¿Qué crees? El cristiano de la actualidad, no piense usted que usted se va a levantar por la mañana y va a estar ahí, se le va a aparecer un ángel y le va a decir: a orar, a orar. Qué bueno fuera. No piense usted eso. De usted y de mí debe de nacer el deseo, como un niño. De usted y de mí. Pero pastor, yo no siento ganas de orar, yo no siento ganas de crecer, no siento ganas de buscar a Dios. Analízate. Te lo digo con mucho respeto. Tal vez estás enfermo y no te has dado cuenta espiritualmente. Analízate. Tal vez cuando buscaste a Dios te diste cuenta que las cosas se pusieron muy difíciles, como si no te hubiera caído la leche y lo dejaste de hacer. Analízate. Tal vez probablemente tienes hambre de buscar a Dios, pero no tienes el deseo, la fuerza, la iniciativa, la persistencia de realmente acercarte y hacer un cambio en tu vida y en mi vida. Analízate. Por eso decía el apóstol Pedro, decía: busquen como un niño desesperado que tiene ansiedad.
ven, hija. Yo soy una persona, lo digo con mucho respeto y perdón que use mi pronombre, soy una persona muy analítica, hermanos. Dios lo sabe. Me gusta mucho observar, me gusta mucho pensar. ¿Y sabe cuál es una de las diferencias entre el cristianismo de antes al cristianismo de ahora? Los cristianos de antes, cuando veníamos particularmente a la iglesia, veníamos a buscar. Y si no encontrábamos, no nos íbamos hasta que encontrábamos. Era una cultura que producía desesperación. Te producía desesperación. Como un niño. Como esos niños que no se callan. Y ahí están, ahí están, ahí están. Y luego empiezan a ser alimentados por la mamá. Y todavía lloran hasta cuando están siendo alimentados. ¿Y qué decimos? Mira, tenía mucha hambre. Así creció la iglesia de antes. La iglesia de antes nos enseñaron a orar en casa. Hoy también lo hacemos muchos pastores. La diferencia está que hoy en día el cristianismo no quiere. Crecimos en iglesias y con doctrinas en donde éramos guiados, instruidos, a que si yo quería mi crecimiento, de mí dependía. Hoy en día, la actualidad de la iglesia general, la gente, y yo uso esta frase que algunos me la han repetido. Dice, Dios, yo les digo, Dios no es un mesero. Que tú te sientas aquí en el culto, yo me siento, y no va a pasar el Espíritu Santo diciéndote, ¿quieres? ¿Quieres? No. No, ahorita no, al ratito. No. Dios no es un mesero. Y el Espíritu Santo tampoco. Yo soy el adorador. Yo soy el siervo. Yo soy el esclavo. Yo soy el que tiene que tener hambre. Yo soy el que debo de buscar a Dios. Yo soy el que me tengo que parecer al Señor. Y hoy en día hay una cultura en las iglesias, en el cristianismo, en donde las personas tienen la idea que nosotros estamos para darles algo a ellos. Dispénseme. No transmito esa enseñanza. No enseño eso. No dice la Biblia eso. Lo que la Biblia dice es que el que quiera buscar a Dios, dice que le hallará. Pero el que lo quiera buscar, en donde un corazón se rinde, se entrega, un corazón se presta, un corazón le ama, un corazón se preocupa por él mismo, un corazón pone atención a su vida espiritual, un corazón decide servir a Dios. Él decide. No lo andan forzando los hermanos ni los líderes. Un corazón decide adorar a Dios. No necesito gritarte. ¿Quién quiere adorar a Dios? De Él fluye la adoración, porque desesperadamente hay en su interior ríos de agua viva que están saltando para vida eterna, y de su boca fluye la palabra de Dios, el logos de Dios, el rema de Dios, para que el nombre de Dios sea glorificado. Un corazón que tiene la necesidad de orar sin que se lo pidan. Sin que se lo pidan. Es que tengo muchos problemas. Todos tenemos problemas. Es que me fue muy mal en otra iglesia. No te preocupes, no es la única. También aquí hay problemas. Es que allá, y empezamos a sacar las justificaciones. El que quiere crecer tiene que desear como un niño el alimento espiritual. Desesperado. Desesperado. Antes, las iglesias, la gente se desesperaba por pasar al altar. Eso es literal, hermano. Yo lo vi muchas veces. La gente se desesperaba y hasta se enojaba porque no alcanzaba lugar. Es en serio, yo lo vi. Tengo muchos años predicando. Y se quedaban en sus bancas parados, pero inconformes, así como que yo quería estar ahí. Hoy en día, los pastores, curiosamente,
A veces hasta usamos un tono rogativo para ver si alguien quiere acercarse al Señor. Un cristiano maduro no ocupa eso. Un cristiano que quiere crecer no ocupa eso. Un cristiano que quiere conocer más a Dios no ocupa eso. Un cristiano que quiere caminar con Dios no ocupa eso. Lo que ocupa es de que su interior ore a Dios y le diga: Espíritu Santo, trae a mi corazón esa desesperación. Te va a escuchar, escúchame, te va a escuchar y te lo va a traer. Y vas a entrar en ansiedad, en desesperación espiritual, porque la iglesia se abra, por llegar a la iglesia, porque sea día de culto, por tener un tiempo de oración en casa, por compartir la fe, por tener una buena conducta delante del prójimo en relación a tu fe. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la verdadera desesperación, como decía el apóstol Pedro. ¿De qué sirve? Oh, mucho. Mucho sirve. Y principalmente para guardar tu alma. En una ocasión se paró el profeta Elías y ante un pueblo que estaba adorando a los Baales, le dijo al pueblo: ustedes eligen. Dice la palabra de Dios que después de que Dios se glorificó y descendió fuego del cielo y lamió literalmente el altar, dice la Biblia que el pueblo volvió a Dios. Aunque más adelante lo volvió a abandonar, pero en ese acto el pueblo entendió que Dios era real y volvieron su corazón a Dios. Hermanos, tú y yo tenemos que comprender que el crecimiento espiritual se da cuando, como niños desesperados, queremos de Dios. Póngase de pie en esta tarde.